elementos que son de taxonomía. ¿Ya? La palabra taxonomía vamos a hablar sobre taxonomía de los trastornos temporomandibulares o también que se describe como disfunción temporomandibular. Si hablo muy bajo, muy alto, voy muy rápido, me avisan, porque de repente igual me voy a mover. Creo que no hay micrófono porque no se escuchaba bien. Ay, yo jugaba con la alta. Ya. Yo tengo un... Ahora sí. Ah, ya. ¿Cuánto ahora? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Ahora está igual? Ya, entonces los objetivos de esta clase es conocer distintos tipos de taxonomía. Como la de hoy, que es la más actual, que es la de la DCT, y también quiero que identifiquemos al finalizar la clase los criterios diagnósticos de los trastornos temporomandibulares de mayor prevalencia. Entonces, esta es la agenda que estaba preparada para el día de hoy, que vamos a introducir el tema con un breve repaso anatómico. Es necesario que ustedes dominen la función de las estructuras anatómicas para que eso dé lugar a que el conocimiento sea más fácil de la disfunción. ¿Ya? Después un pequeño marco teórico y entramos ya de lleno a la taxonomía. Entonces, en este video ustedes pueden apreciar la función de las estructuras masticatorias. Entonces están los músculos masticatorios, puede ver el massetero, el pterigoideo medial y las cadenas, ¿cierto?, la supraglútea. Les dejé también en la clase esta tabla diagnóstica, o sea, esta tabla resumen para que repasen. Siempre puedo repasar tanto la anatomía descriptiva, pero también de forma funcional. Además de los músculos, tienen también que recordar lo que es la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación exquisita, ¿ya? Es muy noble, es una articulación sinovial, vamos a decir que es íntimo-arterial, porque permite movimientos tanto de rotación como de deslizamiento, pero además nos permite funciones movimiento en 6 ejes libres de movimiento, perdón. Es decir, en apertura, cierre, protrusión, retrusión y movimientos de lateralidad. Es una estructura, ¿cierto?, que va a estar compuesta por dos superficies óseas y entre medio este disco que no tiene, ¿cierto?, inervación, pero que cumple esta función de amortiguar las cargas que se generan en la articulación. Entonces, yo creo que más de alguna aquí ha tenido un trastorno o una disfunción temporomandibular. Los trastornos temporomandibulares son un conjunto heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un conjunto de varias condiciones clínicas que afectan la ATM y los músculos masticatorios y estructuras asociadas. Estos pueden causar dolor y también alteración de los movimientos. Los síntomas de los TTM, lo más probable es que un paciente llegue consultando por dolor, tensión en la mandíbula, la zona preauricular, sensación de traba al abrir o cerrar la boca y dolor, que también es súper importante esto, que aumente con la función masticatoria. Obviamente, también puede reportar ruidos tipo pop, tipo clic y limitación funcional. Ahora, ¿cómo se genera un trastorno temporomandibular? Esta es una diapositiva típica que la saqué del libro de Jeffrey Olson, en que nos explica cómo distintos factores, ¿cierto?, tanto tipo oclusales como traumatismos, como estrés emocional, pueden generar en un individuo que está asintomático debutar con un TTM, siempre y cuando el sujeto sea susceptible, es decir, sea vulnerable a estos factores etiológicos. Sin embargo, lo que sabemos ahora es que a partir del 2011 sale este estudio muy exquisito, de aquí han salido más de 30 publicaciones, que es el estudio OPERA, que estudia una cohorte de cómo se van gestando y debutando estos distintos trastornos temporomandibulares.
lo que sabemos hoy en día es que la etiología, es decir, la causa de los TTM es mucho más compleja que el cuadro que habíamos visto antes, ¿ya? Va a haber una base genética y van a haber principalmente dos fenotipos, que entre ellos va a haber un amplio espectro de condiciones, ¿cierto? Que es un alto disestrés fisiológico y también una amplificación del dolor. Tienen que ver en esos pacientes el humor, la ansiedad, la depresión, la sensibilidad al estrés y un estado de proinflamación. No quiero que esto se lo tienen que aprender de memoria, sino que es para explicar la complejidad en el fondo de los TTM. De este estudio ópera yo les quiero rescatar ciertas cosas que tienen que ver con la epidemiología. Entonces, a nivel de incidencia, un TTM al año en este estudio fue del 4%, es decir, que de cada 100 personas, 4 individuos debutaron con un TTM. La prevalencia también tiene que ver en el mundo etario de 35 a 44 años y la persona que debutaba con un TTM tenía síntomas como disminución, ¿cierto?, en la capacidad para masticar, reducción de apertura y también reducción de apertura en la función de la mandíbula. Había diferencia de género, las mujeres tenían 4 veces más probabilidades que los hombres de desarrollar TTM y además también les quiero compartir que una mujer que ha tenido violencia intrafamiliar, abuso sexual o físico tiene 3 veces más posibilidad de generar aún más un TTM. Y lo que también nos convoca el estudio ópera es a pensar que un TTM no es algo local, sino que en el fondo es un individuo que tiene una disfunción en la forma en que procesa la regulación sensorial. Entonces, de estos individuos, el ópera nos va a clasificar, esto no se lo tiene que aprender por si acaso, ¿ya? En individuos que se adaptan, en individuos que tienen fisiológicamente correctos, digamos, o sea, que contestan al dolor, y otros individuos que, la verdad, tienen alterado el sistema patofisiológico. Entonces hay una complejidad muy grande en este mundo de los TTM que tiene que ver con los desórdenes comórbidos que se acompañan en la cirugía, en los tratamientos, en las datas epidemiológicas. Por lo tanto, es necesario ordenar y clasificar bien este tipo de diagnóstico, ¿ya? Entonces, les quiero nombrar acá al doctor Carlin, que es el padre de la taxonomía de los seres vivos. Él fue el primero en ordenar desde la parte protista y hacer todo este árbol genealógico hasta llegar a los mamíferos. Entonces, es importante, ¿cierto?, codificar y saber hablar de códigos como, no sé si vieron esta película, que es un bastardo sin gloria, y que él hace este gesto, que es el gesto británico, en este militar alemán, en vez de hacer el gesto alemán de estar viendo 3 vasos, dice este gesto británico que se forma una revuelta, y es lo que ha pasado también en el mundo de los TTM, que el no tener un lenguaje común ha sido como, ha generado ciertas confusiones. Entonces, exactamente, esta clasificación ha sido históricamente confusa. Sin embargo, con el paso, conforme ha pasado el tiempo, diversos autores y grupos de investigación han propuesto modelos cada vez más completos y precisos. Entonces, la taxonomía es esta clasificación de enfermedades que se organizan en categorías de acuerdo a criterios previamente establecidos. Esto se los dejo como algo que a mí me gusta la historia, de cómo ha ido transmutando la parte de cómo se han realizado los diagnósticos. Desde una etapa más mecánica a, le daremos al doctor David Laskin, que propone este modelo psicofisiológico del dolor, sobre todo miofacial. En pantalla tienen al doctor Jeffrey Okeson y al doctor William Bell, que sacan este libro de Oral and Facial Pain, donde estas son las primeras líneas de clasificación, hasta este libro de Jeffrey Okeson, que es parte de su bibliografía de esta asignatura, en que el doctor genera básicamente 4 grupos de trastornos de los trastornos temporomandibulares. Entonces, vamos a tener trastornos de los músculos masticatorios, trastornos de la articulación mandibular, de hipomovilidad mandibular, es decir, que no puede abrir la boca, y trastornos de crecimiento que pueden ser óseos
Entonces de acá no vamos a revisar todo por el tiempo que tenemos, pero sí lo más prevalente. Si tienen cualquier duda me la hacen saber, ¿ya? Entonces vamos a empezar con los trastornos de tipo muscular, que tenemos la cocontracción protectora. La cocontracción protectora, el dolor muscular local y el dolor miofascial. Esos tres vamos a revisar en este momento, ¿ya? Entonces la cocontracción protectora es la primera respuesta muscular que ustedes van a tener. Es una respuesta que está comandada por el sistema nervioso central y en sí no constituye una patología, sino que es una respuesta de defensa a algo. ¿Y ese algo qué puede ser? Puede ser un estrés emocional y lo más probable es que sea, por ejemplo, una corona o una restauración que quedó alta. Entonces el sistema reconoce que algo está alto, que estoy incómoda, entonces modifico mi patrón muscular de cierre, ¿ya? La historia clínica, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos va a relatar el paciente? Va a ser clave que el paciente relate que fue al dentista hace poco. Hace poco me pusieron un implante o me dejaron esta corona o una tapadura que quedó mal adaptada y me empieza a doler cierta parte de la cara. Hay una disfunción estructural, es decir, la velocidad y amplitud del movimiento van a estar alteradas. Es importante mencionar que hay ausencia de dolor en reposo, pero sí que aumenta el dolor en función. Y hay una sensación de debilidad muscular. Si lo llevamos a la parte clínica, cuando uno le pregunta al paciente, bueno, de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Cuando 0 es no me duele nada y 10 es me duele, me quiero matar del dolor, es un dolor leve, ¿ya? De leve a moderado. 3, 4 solo en función. Entonces, cuando ya esta cocontracción protectora es prolongada en el tiempo, ya no hablamos de una cocontracción protectora, sino que esto se convierte en un dolor muscular local. Mientras que esa cocontracción era comandada por el sistema nervioso, este dolor muscular local hay un cambio en el entorno, en el contexto muscular, ¿ya? Y de hecho también el dolor muscular local lo podemos tener en una anestesia, ¿ya? La típica anestesia es que el paciente queda dormido. En el fondo, una lesión tisular directa también me puede generar un dolor muscular local. También la historia clínica es clave que el dolor va a comenzar asociada a un efecto etiológico, ¿ya? También es importante que el estrés, el pasar una pena muy grande también puede generar un dolor muscular local. Y a diferencia de la cocontracción protectora, voy a tener mayor EVA, o sea, me va a doler ya, me duele en reposo y me va a doler más en la función. Y acá hay una debilidad muscular real, pero también hay una sensibilidad muscular local. Palpo y me duele un poco en esa zona. El dolor miofascial, que algo les explicó en una clase, es un dolor, es una condición mucho más confusa, porque está involucrada la fase y todo el sistema neuromuscular. Y esto se puede ver a un dolor muscular prolongado, que sea constante, a trastornos del sueño, y lo más importante en este dolor miofascial es la existencia de puntos de gatillo, ¿ya? El punto de gatillo explica la base biológica que va a explicar esta disfunción temporomandibular. Entonces, hay un dolor heterotópico. ¿Qué quiere decir eso? Que el origen no es el origen del dolor, puede ser, o sea, no tiene causa, donde me duele puede ser que ese no sea el origen. Por ejemplo, al palpar un punto de gatillo a nivel temporal, puede que ese dolor se manifieste en el segundo molar superior. Suele ser así. Hay una disfunción estructural real, hay gran dolor en reposo y hay gran dolor también en la función. Pero sobre todo se va a caracterizar por esta presencia de puntos de gatillo. Entonces vamos a ver acá que es súper importante que ellos fueron los padres que mapearon todos estos puntos de gatillo, que son los que nosotros hicimos, que mapean todo el cuerpo. Y en ese aspecto, ¿qué es importante? La parte patofisiológica del punto de gatillo, que esto es una generalidad, es que hay una liberación anormal de acetilcolina. Si ustedes recuerdan, la acetilcolina es el neurotransmisor, ¿cierto?, del sistema muscular, y así que hay aumento de la tensión de las fibras generando una banda tensa. Algo
de mucha importancia en los TTM es la hipoxia. ¿Ya? Esta isquemia hace que haya un sufrimiento tisular. Va a haber mayor cantidad de calcio, lo que va a entrar en disfunción el retículo sarcoplásmico, generando mayor tensión de las fibras. Y este sufrimiento tisular va a generar sustancias sensibilizadoras, ¿cierto? Como la sustancia P, el CGRP, generando dolor. Entonces, quiero que se queden con esto, que la restricción del flujo sanguíneo, que el desbalance en la química del músculo y la banda tensa van a generar dolor, ¿ya? Pero entonces, son distintos mapas de punto de gatillo que quiero que entiendan que el punto de gatillo da dolor referido. Es decir, en este pterigoideo lateral refiere hacia la zona preauricular, ¿ya? Cuando tengo punto de gatillo a nivel del temporal, refiere casi siempre a los molares superiores. ¿Ya entienden eso? ¿O lo explicamos de nuevo? ¿Sí? ¿Lo entienden o no? Porque es importante la defensa del punto de gatillo. Entonces, vamos de nuevo. El dolor miofascial, recuerden que es un dolor confuso, que no siempre el origen del dolor tiene que ver con la fuente del dolor. Entonces, cuando hago el examen clínico de mi paciente, voy a tener bandas tensas, como contracturas, como unas pelotitas dentro del músculo. Y esas pelotitas, al apretarlas, pueden doler o no, porque eso pueden estar latentes o activas. Ya no se manejen con eso. Si yo aprieto esa pelotita en el músculo, ese dolor puede referir dentro del músculo o hacia otras áreas. Por ejemplo, si yo aprieto este punto de gatillo en el temporal, puede que el dolor refiera a los molares superiores del mismo lado. Siempre es ipsilateral, es decir, del mismo lado. ¿Se entiende mejor ahí? A ver. Entonces, ahora vamos a ver los trastornos de la articulación temporomandibular. Son alteraciones, ¿cierto?, del complejo condilodiscal, de la incompatibilidad de la estructura de las superficies articulares y articulares inflamatorios, que lo vamos a ver en otra clase. Entonces, las alteraciones del complejo condilodisco son esas alteraciones que se generan justamente acá, en la relación del cóndilo y el disco, ¿ya? Y eso puede generar distintas alteraciones biomecánicas. Siempre suelen ser la etiología la causa de esto por micro o macro traumatismos. Entonces, vamos a ver el desplazamiento discal, que lo vamos a ver en imágenes primero y después vamos a ver el recuadrito, para que así sea más fácil de entender. El desplazamiento discal, entonces, descrito por Okeson, significa que el disco está levemente adelantado, ¿ya? Que todavía está en la posición anatómica ideal, es decir, que no está luxado, sino que se mantiene en posición pero levemente adelantado. Y cuando voy abriendo, se recaptura y aquí se genera un clic, ¿ya? Y así sigo abriendo hasta hacer mi dinámica tanto de apertura y cierre normal. Entonces, el paciente nos va a relatar que tiene ruido articular, que es el típico ruido de tipo clic, ¿ya? Y las características clínicas de esta condición es que va a haber un clic y puede ser en apertura y cierre. Si es en apertura y cierre, hablamos de clic recíproco, ¿ya? Porque en el fondo son dos clics, en apertura y en cierre. Lo que puede pasar después es que el disco ya se luxe, es decir, que se extiende la banda inferior y la superior y se va el disco adelante. ¿Se ve ahí? El disco, en vez de estar en esta posición, se va hacia adelante. Entonces también vamos a escuchar un clic, pero a diferencia del otro, este paciente tiene mayor historia de bloqueos, como que le cuesta abrir la boca y de repente ya abre, pero tiene un clic casi siempre, tanto en el mismo lugar, siempre, tanto en la apertura como en el cierre. Entonces, yo creo que acá en este video les va a quedar más claro. Entonces, cuando hablamos de luxación discal, este es el disco que en vez de estar acá, está acá. Esta es la parte del cóndilo, ¿ya? Que está haciendo presión en la zona bilaminar. Entonces, el disco está acá, pero debería estar acá. Entonces, el paciente abre y acá va a generar el clic, porque atrapó el disco, ¿ya? Y al cerrar, también va a sonar ese clic. A veces solamente se escucha un clic, no siempre tiene que ser recíproco.
recíproco, ¿ya? ¿Se entiende lo que es la luxación distal con reducción? ¿Sí? Ya, perfecto. Esta tipo de condición no siempre es dolorosa, ¿ya? Pero cuando hay dolor es porque hay inflamación justamente de esta zona que hay presión del cóndilo. Cuando es sin reducción, se imaginarán que el cóndilo, o sea, el disco no es recapturado por el disco. Entonces, con este yo creo que les va a quedar igual más claro. Tengo el disco acá. O sea, está súper deformado ese disco, no tiene forma de disco. Y por más que yo abra, esto no se va a recapturar. Entonces el disco lo tengo acá, abro, pero yo lo recapturo. Entonces, ¿qué tengo acá? El cóndilo, la eminencia, y acá tengo la zona bilaminar o la zona posterior del disco muy aplanada. ¿Ya? Entonces yo, por mucho que abra, el disco se queda arrugadito delante. ¿Ya? Eso también puede pasar para los lados, ¿ya? Pero cuando sale esto, estamos como al otro lado. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso no hay clic. No hay clic. Pero hay otras características clínicas que las vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver acá el diagrama. El disco está adelantado. Abro. Y el disco está acá arrugadito, nunca lo recapturo, por ende no hay ruido. Súper bien la pregunta. Pero voy a tener otras características clínicas que lo vamos a ver en otra imagen para que les quede más claro. Vamos a ver entonces ahora la incompatibilidad de las superficies articulares, en que se refiere a una alteración en la forma o función de la superficie ósea de la articulación. ¿Ya? Vamos a revisar dos, que es la subluxación articular y la luxación articular. Entonces, la subluxación, vamos a ver enseguida para que les quede más claro. El paciente va a abrir y el cóndilo se sale, ¿ya? Pero después vuelve a su lugar. Entonces, el paciente, la historia clínica es que el paciente dice, no, se me sale la mandíbula si abro mucho la boca, pero después se vuelve a su lugar, ¿ya? Y siempre casi se suele dar ya en la finalización de una apertura. Entonces voy abriendo y se sale aquí la articulación, ¿ya? A ella se le salen las dos articulaciones porque debiéramos ver una desviación también de línea media, que lo vamos a ver enseguida. Cuando yo tengo ya una luxación espontánea, también se conoce como bloqueo abierto, ¿ya? Y esto suele aparecer en condiciones, por ejemplo, esto es súper importante que igual lo manejen el próximo año cuando entren a clínica, paciente que es, por ejemplo, hiperlaxo, tiene algún trastorno de hipermovilidad, ojo con ese tipo de paciente, porque puede pasar, hay una alta posibilidad de que se les luxe, ¿ya? Que es el típico bloqueo, se conoce como bloqueo abierto, ¿ya? Entonces, eso se da porque la eminencia es muy planita y el cóndilo salta y después no se puede devolver, ¿ya? Y se da casi siempre, como dice acá, en intervenciones oncológicas prolongadas o el paciente cuando bosteza. A mí me han pasado muchos pacientes que hay que reducirlos con una maniobra que se llama de Nelaton, que uno toma la mandíbula, la baja y después la introduce hacia atrás. Ahora vamos a hablar de la otra taxonomía, que es la del DSM-2. Pues la del Ogeson es también alguna duda. Yo sé que es como un poco abstracto, pero si ven las figuritas de los videos creo que es más fácil, ¿o no? Ya, entonces vamos a revisar la del DSM-D, que es del año 2014, y vamos a revisar los diagnósticos más comunes. Una breve resumen de lo que es el DSM-D. Entonces, pasado un tiempo, ¿cierto? Después de los años 2000, o sea, después de los años 70, con el doctor Laskin se dieron cuenta que el paciente que generaba TTM no solamente tenía una afección de tipo física, sino que también habían cosas emocionales, ¿ya? Que podían generar contracción o dolor de tipo muscular. Entonces, el DSM-D se encarga de separar los dos ejes, el eje físico y el eje 2, que es el eje psicoemocional o el lado más afectivo. Y para ello hay encuestas, cuestionarios que están validados para adultos de momento, ¿ya? Entonces, la evaluación del eje 1 es llenar esta ficha, la vamos a ver después con mayor detalle,
Ya la evaluación 2 es, por ejemplo, pedirle al paciente que dibuje dónde siente dolor. Entonces es importante que el paciente dibuje todas las áreas que le molestan, si son la parte lumbar, las rodillas, porque cuando hay dolores somáticos, es decir, en otra área del cuerpo, es uno de los mayores predictores para generar TTMs. La evaluación del eje 2 también es importante, la ansiedad, la parte depresiva, los síntomas físicos, somáticos, la escala de limitación de la función mandibular, la lista de preguntas de hábito oral, por ejemplo, ¿te muerden las uñas? O por ejemplo, ¿te muerden los labios? Eso es súper importante pesquisar. Y esta es la escala del dolor crónico, es decir, cuán limitado se siente el paciente con su dolor. Entonces, esto es el examen de la ficha clínica de DSM-5. Entonces, la primera parte, a diferencia de lo que eso se me ha olvidado comentar, que cuando uno hace los cuestionarios de DSM-5 son cuestionarios que están estandarizados, eso es lo importante. Hay criterios diagnósticos. Ya esa es una de las mayores diferencias que ustedes van a tener con el OQS, que es algo más fisiológico, fisiopatológico, pero la DSM-5 lo que hace es estandarizar el diagnóstico, tanto que una persona en Turquía haga el mismo diagnóstico acá que en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, en la primera parte se le consulta al paciente si en los últimos 30 días ha tenido dolor en el temporal, en la articulación, en el massetero, en otros músculos masticatorios o en otras estructuras no masticatorias. También la localización de cefalea, que si es a nivel temporal, a nivel frontal. Las relaciones incisales, esto lo hemos visto harto en las otras clases. El overjet, el overbite, eso hay que justamente medirlos, alteración de la línea media, el patrón de apertura. Recuerden que, como les dijo el Seba, como hace 2 clases creo, que antes se decía deflexión y hoy día decimos desviación y desviación no corregida. O sea, la desviación era la deflexión de antes y la desviación corregida era la desviación sin apellido propiamente, como la de antes propiamente. Entonces, acá colocamos apertura sin dolor, es decir, le decimos al paciente, abre lo que tú puedas abrir, pero sin que te molesta ni sientas rigidez. Después, abre lo que más pueda, aunque te moleste. Y después la máxima asistida es abrir, pero tú le ayudas al paciente a abrir. Y en esa apertura tú puedes sentir una sensación de querer seguir abriendo, que sea dura o blanda. Si es blanda, lo más probable es que haya un tema más muscular versus que articular. Después, lo que hacemos es medir los ruidos, ¿ya? Es decir, si hay tipo clic, si hay tipo crédito, y si el paciente se bloquea en ese momento, es decir, si hay un bloqueo abierto o cerrado, también se coloca. Como les comentaba, el DSM-5, a diferencia de OQS, genera todos los criterios para llegar a ciertos diagnósticos, ¿ya? Y eso está estandarizado, es decir, yo voy a hacer mi palpación por 5 segundos con 1 kilo de presión en ciertos músculos, no en todos, sino que en el massetero y en el temporal. De todas formas, yo creo que todo especialista finalmente hace palpación de todos los músculos masticatorios. Después tienes que palpar la zona de la musculatura pterigoidea y la zona del tendón del temporal, para indicar a ciertos criterios diagnósticos, ya que tiene que ver con el árbol de decisión diagnóstica, en que vas a tener diagnóstico de mialgia local, dolor miofacial y dolor miofacial referido. También vamos a tener trastornos dolorosos de la articulación, que puede ser artralgia y cefalea primera a TTM, que esos 2 lo vamos a revisar en otro momento. Entonces, la mialgia es que yo tengo dolor en un músculo, pero o sea, basta que toque 2 segundos y el paciente me dice, sí, justamente en esa zona, pero no se expande. Eso es una mialgia, en general es un dolor muscular. Después está la mialgia local, en que tú tomas 5 segundos y ese dolor no se va debajo de mi dedo. Es decir, voy a hacer un ejemplo con ustedes para que sea más claro. ¿Qué quiere ser el paciente? Leo. Pase para acá. ¿Alguien se ofrece? Ya. Para que sea más dinámico.
yo toco ahí, me quedo 5 segundos con 1 kilo y le digo, ¿te duele? Ya, lo Entonces, le va a doler, pero lo importante es que si me dice, sí, me tomo todo, eso ya es un dolor miofacial. Pero en cambio si dice, sí, me duele justo debajo de tu dedo y el dolor no se expande, es una mialgia local, ¿ya? Y eso, si ustedes lo piensan, una mialgia local es como un dolor muscular de Oakison, ¿ya? Igual es que más ahorita para que sea más fácil de ver. Entonces, el dolor miofacial que se expande en el mismo borde anatómico del músculo, yo digo que es dolor miofacial. Pero por ejemplo, si yo le toco acá y me dice, sí, pero ¿sabes que me duele acá? Me duele el segundo, como, no me da, si segundo el paciente, pero me duele la zona como de los dientes de arriba, los muelas de arriba, yo digo, entonces un dolor muscular referido, ¿ya? Porque sale de los límites anatómicos del músculo. ¿Se entiende esa diferencia? Eso es súper importante. Por ejemplo, yo creo que a más de alguno le ha pasado que tiene dolor acá en la escápula, como en el trapecio. Entonces, me duele siendo una sensación como de ardor, como de todo el músculo. Eso es un dolor miofacial. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene acá dolor en los escalenos, en esta zona de acá, y se traspasa el trapecio. Eso sería un dolor muscular referido. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. ¿Se entendió esa parte, cierto? Entonces es súper importante que lo sepan. Entonces, les dejé estas tablitas. No lo voy a repetir como un papagayo porque que fome. Pero estos son los criterios diagnósticos justamente de una mialgia local, de un dolor miofacial y de un miofacial referido. Entonces, la diferencia brutal que vamos a tener es que estos criterios diagnósticos están estandarizados y establecidos, ¿ya? Importante que sepan eso, que la presión que yo hago es de 1 kilo por 5 segundos. Eso es clave, ¿ya? El paciente les va a consultar antes de los 5 segundos, ¿ya? Porque tiene mucho dolor. Después, hay trastornos de tipo intraarticulares, que son los condilodiscales que revisamos de Oakison, y de enfermedad articular degenerativa que la vamos a ver después. Entonces, acá tenemos desplazamiento del disco con reducción. Acá hay más por si acaso, para que así se pueden enredar. Desplazamiento del disco con reducción, desplazamiento del disco con bloqueo intermitente y desplazamiento del disco sin reducción, con limitación y sin limitación de apertura. Vamos a explicar cada uno. A ver, esto es una resonancia, tal vez se me van a rodar un poquito, pero no se preocupen que hay videos después. Esto es un disco bien posicionado, ¿ya? Una resonancia magnética de articulación. En un paciente con desplazamiento discal con reducción, viene acá el cóndilo, lo atrapa y sigue su dinámica, ¿ya? Y sin reducción, recuerden que nunca lo atrapa, pero tampoco hay ese ruido. Entonces, cuando es con reducción completo intermitente, no sé si vino la Antonia a clase con... Ah, sí, aquí está. Ya, la Antonia tiene un bloqueo discal con reducción, pero con intermitencia, es decir, para abrir, acomoda un poquito y después hace la apertura final. A ver si tengo. Aquí tengo una paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, esta paciente, ella reduce, o sea, vuelve. Espera. Cuando yo tengo, antes del verme, quiero mostrarle esto para que lo entiendan bien. Se me olvidó comentarles anteriormente. Cuando yo tengo un paciente con desplazamiento discal con reducción, voy a tener características clínicas que van más allá del ruido. Voy a tener una alteración en la dinámica mandibular en apertura. Es decir, voy a tener una línea media que se desvía. ¿Por qué? Para explicar. Entonces, yo tengo aquí, imagínense que mis manos van a ser los cóndilos, ¿ya? Entonces, la dinámica debería ser así para yo abrir una línea, ¿cierto? La apertura debe ser en un eje recto, sin desviación. Pero el paciente que está con un desplazamiento discal con reducción hace esto, viene acá, y acá, sigue, y se queda bloqueado, ¿cierto? Después recapturo y vuelvo. Entonces, hago así. Y eso lo veo en la apertura bucal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Una desviación corregida de la línea media. ¿Chicos, se entiende eso? ¿Seguro? Ya.
sino que tengo acá, voy a tener obviamente los dos cóndilos nuevamente, pero tengo los dos cóndilos, ¿cierto? Voy acá, definitivamente no voy a hacer esto así, sino que se va a bloquear. ¿Y qué hago? Avanza a expensas de este otro. ¿Para dónde se me va la línea? ¿Se va a corregir esa desviación o no? Perfecto, porque no recaptura, entonces no hay, no vuelve, no se corrige esa desviación de línea media. Entonces, voy a volver acá, porque en el desplazamiento discal con reducción y bloqueo intermitente el paciente tiene una sensación de traba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta paciente que tengo yo acá, ella tenía que acomodar. No sé si ven que como que tira la perita para un lado y después abre. Lo ven o no, es un poquito sutil, pero se nota. Y ya después ella empieza a lubricar y se ve bien su apertura. Igual ella tiene aquí una... ¿Lo notan igual esta subluxación? Eso lo debería ver. También les dejé aquí los criterios diagnósticos, pero lo mismo, lo estudian ustedes, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en la próxima clase. Díganme. En eso nos estaba mostrando el concepto de desviación y sección no hay. Ese movimiento Sí, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo este cóndilo bloqueado, este va a ser acá. Entonces es una desviación no corregida hacia la correcta a la derecha. Ya, antiguamente se llamaba deflecto hacia la derecha, pero ese término ya está obsoleto. Entonces tú tienes que decir que la desviación no corregida, pero si fuera desviación, uno igual lo escribe, por ejemplo, desviación corregida hacia la derecha, en el clic que lo hace a 35 milímetros, eso igual son datos que tú tienes que pesquisar. la última es como directo. Sí, la otra, claro, cuando hay como desplazamiento discal con reducción e intermitente, tú vas a ver cómo ese jueguito. Y en la aerodinámica, que es lo que explicaba el Seba de cómo uno tiene que dibujar, también se puede dibujar eso, ¿ya? Ya, entonces, esta es la versión del DSTMD expandida, pero que no la tienen que saber ustedes, que son 37 diagnósticos más que lo que vemos nosotros los especialistas, ¿ya? Entonces, también son 4 grandes grupos que se asocian, que tienen muchos subtipos, ¿ya? Les puse acá una tablita que compara los diagnósticos de OQSA con el DSTMD. Entonces, es importante que esta cocontracción protectora, que es súper importante, yo creo que es una lástima que no esté en el DSTMD, no aparece, porque en el fondo no es un mecanismo fisiológico, entonces no es un diagnóstico para el grupo de DSTMD. El dolor muscular local que habíamos visto hace la coincidencia con una mialgia local. Ambos entonces lo reconocen, pero el DSTMD tiene subtipos. El dolor miofacial, o que se lo escribe como dolor miofacial, en cambio el DSTMD va a ser dolor miofacial, ¿cierto? Y dolor miofacial referido. Lo otro diagnóstico, guárdelo porque... Pero la verdad, en el DSTMD no está, pero sí en la expandida. Entonces, el desplazamiento discal de Okeson, tal como él lo comprende, no aparece en el DSTMD, sino que lo que es la luxación discal con reducción es la luxación, o sea, el desplazamiento discal con reducción, y aquí hay diferencias, porque recuerden que puede ser con o sin bloqueo intermitente. Lo mismo para la luxación discal sin reducción, que antiguamente también se llamaba bloqueo cerrado, porque el paciente, que sale el primer diagnóstico acá, clínicamente cuando yo tengo una luxación sin reducción, puedo tener menor apertura de boca, ya menor apertura, digamos, menor a 40 milímetros, ya, y eso se ha denominado bloqueo cerrado. Y en el DSTMD, la luxación discal sin reducción es desplazamiento discal. Es decir, en DSTMD no existe el término luxación, ¿ya? Y lo mismo con lo otro. Entonces, a modo de conclusión, la taxonomía de las disfunciones temporomandibular, me trabé, de los TTM, proporciona un marco diagnóstico estandarizado, entonces nos permite hablar en un lenguaje común. Eso facilita cierto el diagnóstico y, por supuesto, los tratamientos basados en evidencia. Como les comentaba, Okeson organiza los TTM según su origen funcional o estructural
mientras que los de la DSM-5 tienen un enfoque que está clínicamente estandarizado, ya hay flujograma. Y obviamente que comprender y aplicar ambos sistemas permite un diagnóstico más certero y mejora la comunicación interdisciplinaria, favoreciendo la selección de estrategias terapéuticas adecuadas para cada paciente. Entonces, eso es, chicos, porque después vamos a seguir con la otra clase de patología.